Muy buenas noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy empezamos un nuevo libro para estudiar. Habíamos terminado de estudiar el libro romano, donde habíamos aprendido muchas verdades acerca de doctrinas fundamentales para nosotros, donde habíamos aprendido todo lo que es la gracia, la salvación, la fe, lo que compete realmente también al Evangelio. Y hoy vamos a empezar un nuevo libro que también lo escribió el apóstol Pablo, así como Romano, y es el libro de Efesios. Y hoy, para empezar, vamos a desarrollar los primeros 2 versículos del capítulo 1, donde más bien Pablo se presenta y enfoca esta carta a los de Éfeso, ¿verdad? Que a quienes les va a llegar esta carta. Y dice, para entrar en contexto del saludo de Pablo, lo tenemos ahí en Efesios capítulo 1, versículo 1 al 2, donde dice salutación, ¿verdad? Los saludos de Pablo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo generalmente, cuando empieza una carta, siempre lo hace dando un saludo. Y no solamente dando un saludo, sino presentándose como apóstol, pero también como siervo de Jesucristo. Y entonces, para empezar este estudio, vamos a hablar de lo que es realmente esta carta, a quiénes va dirigido, cuál es el propósito de esta carta y qué es lo que vamos a aprender a lo largo de estos 6 capítulos, que si bien es un libro corto, tiene muchos versículos cada capítulo, en donde vamos a estar desarrollando varios bosquejos de este libro, donde realmente va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar con la introducción. Dice: la epístola a los Efesios está escrita en especial para cristianos que quizás tengan una propensión a tratar sus recursos espirituales en una forma similar, dice, a lo que es realmente una historia que cuenta acá, para empezar la introducción, de 2 personas, que dice que en Los Ángeles también se divulgó esta historia de una pareja de ancianos que fueron hallados muertos en su apartamento. Las autopsias revelaron que ambos habían fallecido a causa de una desnutrición aguda, aunque los investigadores encontraron un total de $40,000 guardados en bolsa de papel dentro del ropero. Por muchos años, dice, Gertrude Green fue llamada la mujer más tacaña de los Estados Unidos. Cuando murió en 1916, dejó un patrimonio evaluado en $100 millones, una gran fortuna para la época. No obstante, era tan miserable que prefería comer avena fría para ahorrar el gasto de calentar el agua. En una ocasión, su hijo sufrió una fractura en la pierna y ella se demoró tanto tratando de encontrar hospitales que le ofrecieran un tratamiento gratuito, que la pierna del muchacho tuvo que ser amputado debido al avance de la infección. Se dice que ella misma apresuró su propia muerte al provocarse un derrame cerebral mientras discutía con alguien las ventajas de la leche descremada, porque era más barata que la leche entera. Esta es una historia para hacer una comparación de lo que Pablo va a hablar acá, porque Pablo seguramente le llegó la información de que los que estaban en Éfeso no estaban realmente disfrutando como debieran de las bendiciones que Dios tenía para ellos. Entonces, dice acá, la epístola de los Efesios está escrita en especial para estos cristianos. Dice, esta historia es similar a lo que, o la historia de los Efesios es similar a lo que contamos recién, esta historia de esta persona que era tan tacaña, que hicieron de sus recursos financieros. Tales creyentes, dice, se encuentran en peligro de padecer una desnutrición espiritual grave porque no están aprovechando el inmenso depósito lleno de alimentos y recursos espirituales que están a su disposición. Efesios es una carta que ha recibido nombres como el banco del creyente, la chequera del cristiano,
y erario público de la Biblia. Esta hermosa epístola habla a los cristianos acerca de las grandes riquezas, herencias y plenitudes que tienen en Jesucristo y en su iglesia. Les dice cuáles son las cosas que poseen y cómo pueden reclamar y disfrutar sus posesiones. Si leemos un poquito más adelante, justamente dice Efesios capítulo 3, tiene como título bendiciones espirituales. En el versículo 3 del capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Entonces Pablo empieza así su carta. Justamente el título dice bendiciones espirituales. Entonces estos cristianos no estaban disfrutando plenamente de todas las bendiciones que Dios les ha regalado a través del sacrificio de Jesús. Esas bendiciones de realmente tener salvación, de tener paz, de tener comunión, de tener amor. Entonces Pablo, justamente el enfoque que va a dar en los primeros capítulos es de hacerles ver a ellos todas las riquezas que tienen y que realmente puedan disfrutar de esas riquezas. No como esta historia que esta mujer era tan tacaña que no usó las riquezas que tenía y terminó muriendo de una forma triste, ¿verdad? Por ser tan miserable, de no querer disfrutar de las cosas. Y así también nosotros, si no disfrutamos, si no valoramos lo que Dios nos da, podemos estar perdiendo de cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Dice, por otro lado, el banco celestial de Dios no tiene esa clase de límites, restricciones. Dice, debido a ello ningún cristiano tiene razón para estar arruinado, raquítico o empobrecido en su vida espiritual. De hecho, no tiene razón alguna para no estar del todo sano y rico de forma inmensurable en las cosas de Dios. Los recursos celestiales del Señor son más que adecuados para cubrir todas nuestras deudas pasadas, todas nuestras obligaciones actuales y nuestras necesidades prodigiosas de la provisión que Dios ha hecho en su gracia para sus hijos. En esta epístola Pablo habla de las riquezas de la gracia. Versículo 7 del mismo capítulo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón según las riquezas de la gracia. Después dice, las inescrutables riquezas de Cristo. Vamos a ver Efesios 3:8 para ver las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Después dice, las riquezas de la gloria. Ahí un poquito más adelante, el mismo capítulo, versículo 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice, el apóstol llama a todos los creyentes a alcanzar la unidad, la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a ser llenos del Espíritu y a ser llenos de toda plenitud de Dios. Vemos acá realmente como en varias partes de Efesios Pablo habla de las riquezas de Dios, las riquezas de su gloria, las riquezas de su salvación, las riquezas realmente, como dice, que nos ha dado lugares celestiales, ¿verdad? Que nos ha dado ese privilegio de estar realmente con Cristo y ser coheredero con Él de las riquezas de Dios. Dice, esta carta, en esta carta dice la palabra riqueza se emplea en 5 ocasiones, la palabra gracia en 12, la palabra gloria 8 veces, la palabra plenitud o ser llenos 6 veces, y la frase clave que más aparece en esta carta es en Cristo o en Él. Aparece 15 veces. Cristo es la fuente, la esfera y la garantía de todas y cada una de las bendiciones y riquezas espirituales que existen, y quienes están en Él tienen acceso en todo lo que Él es y tiene. Entonces, muchas veces aparece la palabra riqueza, grandeza, pero lo que más aparece, dice, es la palabra en Cristo. Porque en eso se enfoca Pablo también en Efesios, que en Cristo tenemos todas las bendiciones, las riquezas, digamos, los regalos que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Dice, eso es lo que habla de la introducción, ¿verdad? De lo que realmente va a hablar Pablo
en su carta. Dice también, en nuestra unión con Jesucristo, Dios nos hace coherederos con Cristo y somos uno en Él. Cuando estamos en Cristo, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos y está dispuesto a hacernos partícipes de todo lo que Él posee, una herencia incorruptible, incontaminada, una herencia también inmarcesible, reservada en los cielos para todos nosotros, como está escrito en 1 Pedro 1:4. Nuestra riqueza está basada en la gracia de Cristo, su paz, su voluntad, su beneplácito, su propósito, su gloria, su llamamiento, su herencia, su poder, su amor, su hechura, su espíritu, sus dones, su sacrificio, su fuerza y su armadura. Todo eso vamos a estar desarrollando a lo largo de los capítulos de Efesios, donde vamos a ver que nos habla a través de esta palabra de su riqueza, de su voluntad, de su amor, de su propósito, de su gloria, su llamamiento, su herencia, su poder, su amor, su hechura, su espíritu, sus dones, su sacrificio y por último, su fuerza y su armadura. Entonces, todo lo que realmente necesitamos está en Efesios. Lo que es para nuestra vida cristiana, pero también vamos a ver que nos va a hablar mucho de lo que es la comunidad, en lo que es la iglesia y también lo que es la familia. Cómo debe ser con los hijos, cómo debe ser el matrimonio, cómo debemos ser con nuestros jefes, cómo debemos ser como trabajadores. Todo eso realmente vamos a estar aprendiendo a lo largo de la carta de Efesios. Dice el ministerio de la iglesia. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Dice, dentro del ministerio central del reino hay otros ministerios revelados. Uno de ellos es el ministerio de la presencia interna de Cristo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria, de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Otros ministerios son la del Dios en la carne, la encarnación del Hijo de Dios, una verdad que no fue revelada a plenitud en el Antiguo Testamento. El misterio de la incredulidad de Israel y el rechazo de su Mesías, el misterio de la iniquidad, el misterio de Babilonia, el sistema económico y religioso terrible y corrupto al final de los tiempos, el misterio de la unidad de los creyentes, el misterio de la iglesia como la esposa de Cristo y el misterio del arrebatamiento. La era de los misterios llegará a su conclusión cuando Cristo regrese. Entonces, dice, Dios ha revelado todos los misterios. ¿Se acuerdan que en Deuteronomio 29 dice que hay cosas que Dios nos ha revelado y hay cosas que quedan en misterio, en secreto? Pero cuando vino Jesús, Él trajo el Evangelio. Cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado, Él nos ha revelado muchas cosas que estaban ocultas para nosotros, que nos ha dado a conocer y que hoy conocemos realmente y podemos disfrutar, que son las bendiciones de Dios, que son realmente todo lo que Él nos ofrece si somos hijos de Dios. Por otra parte, también hay personas que han hablado de lo que representa para ellos la carta a los Efesios. Dice, la carta del apóstol Pablo a los Efesios es uno de los más admirables tesoros de la revelación. Ningún creyente que la lea y estudie con actitud humilde podrá dejar de experimentar un notable cambio en su vida cristiana, especialmente en cuanto al concepto personal de Dios y su obra. La profundidad doctrinal del escrito llega a límites insospechados para una extensión epistolar relativamente corta, pero no es menos cierto que la llamada parte práctica o aplicativa de la carta alcanza cotas de la misma dimensión que la parte dogmática. Su lectura nos conduce directamente a Dios y a la obra que Él hizo para conseguir su propósito eterno, la formación de un cuerpo en Cristo, y en ello el establecimiento de una familia espiritual de hijos suyos. Esta condición de hijos de Dios determina la necesidad de una ética totalmente distinta a la de aquellos que no tienen la bendición de haber alcanzado tal privilegio por gracia. El contenido de la carta ha llevado a muchos lectores a la fe y los ha condicionado también.
en el verdadero camino de la ética cristiana conforme al pensamiento y propósito de Dios. Es interesante el dato biográfico que el Dr. Stock inserta en la introducción de su comentario a la carta relativo a John Mackay, que fue presidente del Seminario Teológico de Princeton. A este libro, dice el Dr. Scott, a este libro le debo la vida, escribió, y continuó explicando cómo en julio de 1903, cuando era un joven de 14 años, experimentó a través de la lectura de Efesios un éxtasis juvenil en las sierras de England e hizo una ferviente declaración de fe en Jesucristo entre las rocas a la luz de las estrellas. Aquí está su propio relato de lo que le aconteció. Vi un mundo nuevo, todo era nuevo, tenía una nueva visión, nuevas experiencias, nuevas actitudes hacia los demás. Amaba a Dios, amaba a Jesucristo. Jesucristo llegó a ser el centro de todas las cosas. Había sido vivificado, estaba realmente vivo. John Mackay nunca perdió su fascinación por Efesios, así que cuando lo invitaron a dar las conferencias en la Universidad de Edimburgo en enero de 1948, eligió como tema la carta a los Efesios. Se refería a Efesios como el más grande, del más maduro y el más relevante para nuestros tiempos de los escritos paulinos. Porque aquí está la esencia de la religión cristiana, el compendio más autorizado y más consumado de nuestra fe cristiana. Y otra vez dijo, esta carta es pura música. Lo que aquí leemos es como una verdad que contará una doctrina una doctrina que tuviera acompañamiento musical. Así como el apóstol proclamó el orden de Dios en la era romana post-agustina, marcada por un proceso de desintegración social, así Efesios hoy es el libro más contemporáneo de la Biblia, ya que promete unidad en un mundo de desunión, reconciliación en lugar de alineación y paz en lugar de guerra. Es tal el nivel y la profundidad de este escrito que algunos lo han calificado como la corona de los escritos de Pablo. Otro erudito ha dicho de la carta que es la más divina composición humana, llamándola la reina de las epístolas. Como consecuencia, el texto bíblico de la carta encierra dificultades interpretativas, sobre todo en pasajes doctrinales, que para algunos representan obstáculos insalvables, como el tema de la elección de los creyentes. Justamente una de las cosas que vamos a tocar en Efesios, como ya lo hemos hecho en Romanos, es el tema de la predestinación, el tema de la elección, que es muy controversial, porque está en lo que creen una forma de ver la predestinación, de que más bien Dios sabía quién iba a aceptarle y en base a eso ha escogido, y está la otra creencia de que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo sin que nosotros pudiéramos hacerlo, ya que, como justamente Efesios 2 dice, era imposible que nosotros pudiéramos hacer tal elección a favor de Dios, siendo que estábamos muertos en delito de pecado. Entonces, Pablo va a tratar acá cosas que son hasta hoy en día muy controversiales, donde hay puntos diferentes, pero que realmente son verdades bíblicas y que si realmente están aquí, aunque a veces pueda ser difícil de entender o comprender, Dios mismo puede darnos la luz y mostrarnos que es una verdad irrefutable, ¿verdad? De cómo realmente Él ha hecho la elección, de cómo Él ha hecho la predestinación, como habíamos ya aprendido también en Romanos capítulo 8. Dice, el estudio de Efesios requiere mucha humildad para acercarse a sus verdades con reverencia, dejando para una posterior iluminación del Espíritu en todo aquello que el creyente no sea capaz de discernir. Él lo irá revelando en la medida en que se vaya acrecentando la madurez espiritual por la palabra. Esa misma humildad es precisa para aceptar el desafío de una vida de santidad que la carta demanda para cada creyente como individuo y para el conjunto de todos como iglesia de Jesucristo. Entonces acá vamos a aprender muchas verdades, pero también van a haber verdades que son controversiales, pero que no podemos dejar de tratar y dejar de enseñar porque pueda ofender, porque pueda hacer que
otras personas se molesten por esto, porque son la verdad. De hecho, eso aprendimos de Jesús en San Juan capítulo 6, cuando Él enseñaba verdades muy fuertes. Y algunos decían, lo que estás enseñando es muy fuerte, ¿quién lo puede oír? Y Jesús, en vez de adularles, en vez de afectarse por el enojo de los judíos, Él les desafió a ellos diciéndole, ¿acaso esto os ofende? Si ustedes quieren, pueden retirarse, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Jesús nunca negoció la verdad, aunque esto pudiera ofender a las personas, ¿verdad? Tanto así que inclusive a sus propios discípulos selectos le dijo, si ustedes se quieren ir, pueden irse también, ¿verdad? Pero Pedro, digo bien, como vocero de los discípulos, respondió, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Entonces, para aquel que no está dispuesto a humillarse a la palabra de Dios, puede ser algo que lo enfurezca, lo haga enojar. Pero aquel que realmente está dispuesto a someterse a la palabra de Dios y vea la palabra de Dios como la verdad absoluta, realmente tendrá esa actitud que tuvo Pedro. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Entonces, esto es lo que habla más bien de lo que trata Efesios y lo que es realmente Efesios y cómo también repercutió en personas. Y después, para seguir continuando con la introducción, dice, estos son los escritos, o uno de los escritos cuando Pablo estuvo encarcelado. Dice, 4 de los escritos del apóstol Pablo se conocen como los escritos de la prisión, o mejor técnicamente escritos del cautiverio, porque fueron redactados durante un tiempo en que estaba preso, o tal vez más concretamente detenido, pero no necesariamente en prisión, sino en una casa de alquiler en la ciudad de Roma. Podemos ver eso en Hechos 24-27. ¿Podemos buscar un ratito? Hechos 24-27. Dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado Romanos en el capítulo 16, donde Pablo se recordaba de lo que yo había mencionado en el capítulo 1, de que él quería visitar a los de Roma? Y él decía en el capítulo 16, voy a ir a Jerusalén para llevar las ofrendas que dieron para los pobres de la iglesia de Jerusalén. Y al volver nuevamente, voy a aprovechar que Roma voy a ir a España, y camino a España voy a aprovechar para ir junto a ustedes, si Dios me lo permite. Y ese era el plan que tenía Pablo, pero al final el plan de Dios fue otro. Ciertamente se fue a Roma, pero él se fue preso. ¿Por qué? Porque a él había sido castigado en unos capítulos anteriores al 24 de hecho, y él apeló al César porque él mostró su ciudadanía romana. Entonces, como él apeló al César por ser romano, lo enviaron a Roma. Y finalmente él estuvo ahí 2 años, dice, encarcelado, pero en una casa, con un guardia que lo vigilaba, y todos podían ir a visitarle. Al final se cumplió su deseo de estar en Roma, pero no como él lo había planeado. Dios tenía otros planes en la forma de cumplir eso que anhelaba Pablo, de estar con los de Roma. Dice, estos escritos son las cartas a Efesios, o sea, los escritos que él escribió estando prisionero, también a Filipenses, a los de Filipenses, a los de Colosenses, y la carta a Filemón. Estos escritos son las cartas que realmente él escribió en cautiverio. En todos ellos hay evidencias internas que lo atestiguan, ¿verdad? Por ejemplo, Efesios 3.1, él habla que está en prisión. También en Efesios 4.1 y en Efesios 6.20. En Filemón también él habla o da indicio que está prisionero, como en Filemón 1.7, Filemón 1.13, Filemón 1.14. En Colosenses también él da un indicio de que está en prisión en Colosenses 4.18. Dije Filemón 1.7, Filemón 1.13 era Filipenses, porque después recién habla de Filemón 1.9, donde también habla de que él estaba prisionero. El anterior era Filipenses 1.7, Filipenses 1.13, Filipenses 1.14.
Dice, aunque el apóstol sufrió varias veces detenciones y prisión por causa del testimonio del Evangelio, ningún periodo de tiempo entre los que se conocen por el contexto bíblico fue lo suficientemente extenso como para permitir que escribiese estas cartas antes mencionadas, salvo los 2 años de cautiverio en Cesarea y el posterior en Roma, en donde el apóstol Pablo había sido trasladado por haber apelado al César en su conflicto con los judíos en Jerusalén, en Hechos 25:12. Y fue trasladado donde había estado en prisión durante 2 años, como decía Hechos 24:27. Entonces, vemos realmente que varias cartas escribió Pablo estando en prisión. Ni siquiera estando en prisión, él dejaba de preocuparse por la iglesia y enviar cartas para aquellas cosas que debían ser corregidos, que debían ser amonestados, debían ser confrontados. Y entonces Pablo hacía esto. Y por último, para terminar la introducción, vamos a hablar del autor del escrito a los Éfesos, a quienes fueron destinados. Dice, fecha y destino de la epístola. En algún tiempo entre los años 60 y 62, Pablo escribió esta carta desde una prisión en Roma, a los creyentes a quienes había pastoreado, puesto que la frase que está en Éfeso no aparece en muchos manuscritos antiguos y debido a que no se hace mención de una situación local o un creyente individual, muchos eruditos creen que esta carta fue encíclica que debió haber circulado entre todas las iglesias de Asia Menor, incluyendo la de Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis, así como la de Éfeso. Puede ser que la carta llegó primero a Éfeso y por esta razón se asocia de manera específica con esta iglesia. Los primeros 3 capítulos de Efesios hacen énfasis en la doctrina y los últimos 3 capítulos se enfocan en la conducta. La primera mitad es teológica y la segunda mitad es práctica. Entonces así vimos una breve introducción de lo que es realmente la carta a los Éfesos, en qué situación Pablo escribió esta carta y realmente de qué trata esta carta, ¿verdad? Entonces ya para empezar, vamos a desarrollar los primeros 2 versículos en este estudio, para después ya en las siguientes lecciones ir desarrollando lo que es fundamental, las enseñanzas fundamentales que vamos a ir aprendiendo en este libro. Volvamos al capítulo 1 de Efesios 1, versículos 1 y 2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfesos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, en su salutación Pablo presenta la fuente doble de su autoridad apostólica, una descripción doble de los creyentes, una bendición doble para los creyentes y la fuente doble de esas bendiciones. Porque Pablo dice, Pablo y apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre Celestial. Primera parte dice la fuente de la doble autoridad. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Dice, Pablo escribió con la autoridad de un apóstol, que significa enviado. En el Nuevo Testamento se emplea como un título oficial de los hombres a quienes Dios escogió de manera única y exclusiva como los capaces de, dar fundamento para la edificación de la iglesia y también como los receptores, maestros y escritores de su revelación final, el Nuevo Testamento. Los deberes apostólicos eran predicar el Evangelio, enseñar y orar, obrar milagros, establecer a los demás líderes de la iglesia y escribir la palabra de Dios. Además de los 12 originales y Matías, quien reemplazó a Judas, Pablo fue el único apóstol adicional que existió. El último de todos, un abortivo, según está en 1 Corintios 15:8. Vamos a buscar segunda de Corintios. 1 Corintios, digo bien, 15:8. 1 Corintios 15:8, donde Pablo habla de que él fue el último llamado a ser apóstol. Dice,
1 Corintios 15, 8. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, dice Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Entonces, él fue el último. Porque dice como abortivo, ¿verdad? Porque normalmente el aborto habla de algo prematuro, algo que sale antes de tiempo, ¿verdad? O que no da su tiempo. Entonces, él fue como la excepción de la regla, ¿verdad? Recordemos que para ser apóstol, uno debía realmente haber conocido a Jesús. Y eso podemos verlo en 1 Corintios, ahí cerquita, en el capítulo 9, versículo 1. Para ser un apóstol de Jesús debía haber sido discípulo de Jesús y haber visto a Jesucristo. De otra manera, no podía uno ser el apóstol de Jesucristo. 1 Corintios 9 dice los derechos de un apóstol. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Entonces Pablo dice, no he visto yo al Señor Jesucristo, porque uno de los requisitos para ser apóstol justamente era haber visto a Jesús. Y Pablo, obviamente, no siendo contemporáneo de Jesús, no habiéndole visto, no estaba cumpliendo este requisito. Por eso que Jesús se le aparece en medio del camino a Damasco y se le presenta y le hace el llamado. Porque si no, él no podía haber tenido los credenciales para ser apóstol. Y justamente es uno de los fundamentos por el cual nosotros creemos que hoy en día ya no existen los apóstoles y profetas, que esos son el fundamento más bien de la iglesia. Y eso justamente está ahí un poquito más adelante en Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 20, que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Acá mismo nos habla de que los apóstoles, los profetas ya quedaron como fundamento. Es decir, ahora sobre ese fundamento crece la iglesia a través de los pastores, a través de los evangelistas y a través de los maestros. Porque recordemos que en Efesios capítulo 4, versículo, uno de los versículos del capítulo 4 habla de que Dios ha instituido a apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, ¿verdad? Pero de esos tres solo queda vigente el pastorado, el que evangeliza y el que enseña. Porque los profetas y los apóstoles ya quedaron como fundamento. Ellos fueron llamados a lo largo de la historia por Dios para, por medio de ellos, hablar su palabra que quedó escrito en la Biblia. Y sobre ello ahora se edifica la iglesia. Entonces, por eso es que nosotros creemos, como dice Pablo, él fue el último apóstol. Como Juan el Bautista fue el último profeta. Ahora solo queda ellos ya como fundamento y sobre ellos se edifica la iglesia. Dice, además, dice, el liderazgo rabínico, sino el hecho de, Pablo, las credenciales de Pablo no fueron su entrenamiento académico ni su liderazgo rabínico, sino el hecho de haber sido constituido apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Pablo no enseñaba ni escribía por su propia autoridad, sino por la autoridad doble y plenamente unificada del Hijo Jesucristo, el Padre y Dios. Al afirmar esta verdad, Pablo no se jactaba de sus méritos personales ni se estaba elevando por encima de los demás creyentes. El apóstol recordaba muy bien que había sido blasfemo e injuriador, así como un violento perseguidor de la iglesia, así como un ignorante e incrédulo, por lo cual se seguía considerando a sí mismo como el primero de los pecadores. Al igual que todo cristiano, él era ante todo un siervo de Jesucristo, como está en Romanos 1:1. Con la mención de su apostolado, Pablo establecía de una manera sencilla la autoridad inmerecida con que Dios le había investido para hablar en su nombre, lo cual declaraba sin equivocación al principio de cada uno de sus epístolas, excepto en Filipenses y primera y segunda de Tesalonicenses. Entonces Pablo realmente tenía la autoridad como apóstol de Jesucristo, no por sus méritos, sus credenciales, no por su conocimiento, sino porque fue realmente llamado por Dios. De hecho, él decía
en 1 Corintios 15, que él era el más pequeño de todos los apóstoles. Pero después más adelante decía Pablo, pero aunque yo era el más pequeño, trabajé tanto como ellos, me esforcé tanto por la obra de Dios como ellos. Entonces, lo que él era realmente era por gracia de Dios. No tenía ni un mérito, ¿verdad? Cosa diferente que vemos hoy en día en lo que se hacen llamar apóstoles, ¿verdad? Que no tienen nada que ver, no representan lo que realmente eran los apóstoles del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que eran personas sencillas, humildes, que no se sentían superiores a nadie, ¿verdad? Diferente a lo que vemos hoy en las iglesias, lo que se autodenominan profetas o apóstoles, que se sienten por encima de todos y es como que tienen una visión inferior o nos ve a nosotros como inferiores, ¿verdad? Y como ellos en un pedestal, ¿verdad? alto por encima de todos los hermanos. Pero Pablo era diferente a lo que realmente muestran hoy en día. Un verdadero apóstol mostraba humildad, sencillez y reconocía realmente que su llamado, su apostolado era por gracia de Dios, no por sus méritos, por su capacidad. Continuando dice, y a los santos fieles de Jesucristo que están en Éfeso. Desde la perspectiva de Dios, los creyentes son aquellos a quienes Él ha hecho santos. Y desde el punto de vista del hombre, los creyentes son aquellos que son fieles porque han confiado en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Todo cristiano es un santo porque todo cristiano ha sido apartado y hecho santo por medio de la justicia perfecta de Cristo, que ha sido contada en su favor. Cuando una persona actúa con fe para recibir a Cristo, Dios actúa en su gracia para dar a esa persona la justicia de Cristo. Esa es la justicia perfecta de Cristo y no el carácter o los logros de una persona, sin importar cuán grande puedan ser a la vista de los hombres. Lo que establece a todo creyente como uno de los santos de Dios, que son los fieles, es por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe que salva. Porque Pablo decía a los santos y fieles de Cristo que están en Éfeso. Nosotros somos santos no por nuestros méritos, por nuestra conducta, por algo que tenga que ver con nosotros, sino por la gracia de Dios. Él nos llamó, fue el que nos santificó y el que nos quebranta para que busquemos la santidad. No es algo propio de nosotros. Sin Dios es imposible que realmente podamos agradar a Dios o que podamos vivir una vida que realmente sea correcta, que sea una vida realmente buena. Entonces, solo es por la gracia del Señor, que somos fieles, que somos santos. Él es el que realmente nos da todas las herramientas y que nos capacita para ello. Por último, dice la bendición doble de los creyentes. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Este era el saludo común entre los cristianos en la iglesia primitiva. Gracia, que es la bondad de Dios hacia aquellos que sin merecer su favor divino han depositado su fe en su Hijo Jesucristo. Saludar a un hermano o hermana en la fe de este modo es mucho más que desear su bienestar general. También es un reconocimiento de la gracia divina en la que nos mantenemos firmes y que nos ha hecho miembros mutuos del cuerpo de Cristo y de la familia divina de Dios. Realmente, gracias y paz a vosotros, decía Pablo. Todos nosotros cuando termina la iglesia, el culto nos saludamos y deseamos al hermano que tenga un día bendecido, que la gracia y la paz de Dios le acompañe, porque realmente como hermanos en Cristo deseamos el bienestar de cada uno y Pablo también tenía ese deseo. La gracia es la fuente de la cual la paz es el torrente. Debido a que tenemos gracia de Dios, tenemos paz para con Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la paz que equivale en el término hebreo. ¿Se acuerdan Filipenses 4:7? Decía Pablo, y la paz que sobrepasa todo el entendimiento, que sobrepasa nuestro entendimiento, pueda realmente bendecirles, pueda realmente guardar sus corazones. Entonces esa es la paz que Dios nos ofrece. Y es la paz que deseamos también a cada uno de los hermanos, que a pesar de las dificultades, de las adversidades, podamos tener esa paz de Dios en medio de las tormentas. Y por último, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La fuente doble de la bendición es la misma fuente doble de autoridad. Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. No se trata de fuentes separadas y distintas, sino de dos manifestaciones de la misma fuente, como lo indica el conector y, que puede aludir a equivalencia
Y en este caso indica que el Señor Jesucristo posee la misma divinidad de Dios nuestro Padre. El mensaje de Pablo a lo largo de esta epístola es que los creyentes puedan entender y experimentar en mayor profundidad y plenitud todas las bendiciones otorgadas por su Padre Celestial y su Hijo y el Salvador de ellos, Jesucristo. Entonces, así es como Pablo empieza su saludo, su deseo de que todos puedan seguir en el camino de Dios y su deseo de que puedan ser bendecidos, de que la gracia y la paz de Dios esté con ellos. Y también hablándoles a ellos de que realmente son santos, no por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios, a los fieles santos en Jesucristo. Entonces, esta fue la introducción que hoy hemos realizado, que hemos desarrollado, digo bien, para entender realmente de qué se trata la carta y de qué vamos a estar hablando a lo largo de los estudios. Entonces, así hoy desarrollamos esta introducción y el desarrollo de los primeros 2 versículos, donde hemos aprendido realmente lo que va Pablo a estar desarrollando a lo largo de esta epístola. Entonces, culminamos con esta introducción y continuamos ya en la siguiente semana con las enseñanzas de Pablo a los Éfesos. Entonces, que Dios le bendiga. Buenas noches.